La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Slowly kisses passing by the river. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Matriz Cultural, de la Matriz Radio de Valparaíso. Estamos, bueno, ya saben, todos en cuarentena, algunos en fase 2, fase 3. Estamos ahí cruzando los dedos para que esta cosa termine pronto y poder volver a los estudios en Valparaíso, ahí al barrio La Matriz, ahí la iglesia La Matriz, y poder transmitir desde ahí, desde el Valparaíso. Hoy, como todos los lunes, la Matriz Cultural, y como ustedes saben, la Matriz Cultural se conversa de arte, cultura, política, social, de todo, ¿no? Así que hasta de fútbol en algún momento hemos comentado. Así que, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de la Unión Española tampoco. Sí, vamos a hablar de vivienda digna, ¿no? De construcción de una nueva ciudad y de qué forma eso va aportando al desarrollo humano y al desarrollo del país, ¿no? Y la cultura. Para eso vamos a conversar con Raúl Araya, arquitecto, ¿no? Y con el señor Jorge Burgos, trabajador social, y ellos son parte del equipo de Borde Urbano, ¿no? Ese es como el lugar. Bienvenidos, amigos, Raúl, Jorge, a la Matriz Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, don señor Carrillo. Señor Carrillo, no. Oye, pienso que esto va a ser un poquito divertido. Vamos a hablar de la risa aquí con Jorge, porque hay historias y hay cosas, y talla. Oye, amigos, primero, saber cómo ha sido este proceso de pandemia para usted, ¿no? Para todo el mundo afectado de alguna forma, hay distintas miradas, ¿no? Y ustedes desde el tema de la arquitectura, ¿no? Estos proyectos del borde urbano, ¿cómo ha sido este tiempo, Raúl? Estos ya más de un año. Ha sido un temazo en realidad, un periodo bastante complejo. La buena parte de la política pública se ha detenido, digamos, en temas de lo que nosotros hacemos, que es la construcción y mejoramiento de vivienda bajo la política pública. Y derivado de estas cuarentenas y todo esto, buena parte de las obras han sido detenidas. Por otra parte, las instituciones públicas están trabajando a menos que media máquina, digamos. Muchos de los funcionarios cuarentenados, digamos. Nos enteramos que todos tenían enfermedades crónicas en marzo del año pasado, ¿no? Y todos se fueron para la casa. Entonces ha sido complejo y en la oficina, viendo este escenario, lo que hicimos una apuesta por lo que viene post pandemia más bien. Entonces empezamos a elaborar una serie de proyectos que esperemos que salgan algún día, digamos, que en la perspectiva de futuro más bien. Y haciendo un esfuerzo gigante por mantener el equipo, lo mantuvimos, lo ampliamos, sin descontar un peso a nadie, digamos. ¿Cuántas personas son en el equipo, Raúl? Hoy día al interior somos 8, más varios periféricos, digamos, que entran y salen. Ya. Así que no ha sido una tarea fácil para una pyme como se llama hoy día, digamos. Así que ojo porque votan el 18, ¿no? Sí, hay algunos que le están metiendo miedo con las pymes, ¿no? Ahí está con la pelea, con el debate estuvo entretenido el otro día, ¿no? Pero bueno, así que... Aquí estamos divididos. Estamos divididos acá en la...
¿Sí? Sí, pero es parte de la democracia, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cierto, don Raúl? Sí, a veces. A veces, a veces. Oye, A veces Jorge, creemos en estas cosas. oye, Jorge, y en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de pandemia y tu mirada, ¿no? De cómo estos tiempos han favorecido, ¿cierto? El estancamiento de proyectos, ¿no? O quizá repensar lo que se viene, ¿no? Hay un momento también, ¿no? De reflexión, ¿no? De saber qué pasa ahí con estos proyectos futuros. Bueno, Cristian, desde la perspectiva un poco desde el área que trabajamos nosotros ahí, el equipo del área social, ha sido complejo porque las reuniones son igual que este programa, virtuales. Entonces se perdió el vínculo, el feeling de la asamblea, de la conversa, del cafecito, del tecito, con las dirigentes, con las dirigentas. Ese espacio se perdió y se pasó más por llamadas, videollamadas, reuniones a través de Zoom, claro, etcétera, que de alguna manera despersonalizan, a mi juicio, el espacio que uno genera en las relaciones. Entonces las relaciones están mediatizadas por un aparato, no cara a cara. Hay un cara a cara virtual, como lo estamos haciendo acá, pero también de alguna manera marca la relación. La llegada con los vecinos, no todos manejan internet, claro, no todo se maneja con videollamadas. Entonces tenés que empezar a buscar, ha sido un desafío para la creatividad, para buscar otros medios de comunicación que efectivamente la gente pueda entender y poder llegar. Reuniones que terminan sin poder conversar, digamos, todos medios peleando, algunos con opiniones, y aquí cómo manejáis una polémica en una reunión de Zoom. Digamos. Claro, Entonces, tono, ¿no? Sí, por los desafíos, y sobre todo el chat. El chat también. Entonces, claro, porque las palabras no van neutras, sí, van sin la carga, el positivo o negativa que uno le pueda dar con la voz, etc. Toda esa comunicación no verbal no está acá. Salvo que la podáis ver, pero aquí, por ejemplo, no me ven las manos. No saben si yo gesticulo cuando estoy hablando o no. Es manos limpias. Manos limpias. Claro. Entonces, pero poco, eso ha sido complejo. Poco pueden decir eso, manos limpias. Complejo ha sido, pero desafiante. La institución ha puesto un piso importante. Raúl y el equipo gerencial se la jugaron por mantener al equipo, y eso notó, porque efectivamente hoy día tenemos también un efecto de eso, efectos positivos, de una cantidad de proyectos importantes que vienen de vuelta ahora y que vamos a tener que sacar una mugre para sacarlos adelante, que son varios. Claro. Varios. Oye, Raúl, ¿cómo nace Borde Urbano, no? Este trabajo de arquitectura, ¿cierto? Desde la comunidad, ¿cierto? En diálogo con la historia, ¿cierto? ¿De qué forma se va proyectando la ciudad, ¿no? Y esta nueva cultura de vivir. Es decir, ¿cómo nace en ese sentido Borde Urbano? ¿Cuál es la historia? Está bonito dicho eso, ¿eh? Así. Mira, como institución así, formalmente se fundó hace 14 años. Hace poco se cumplieron los 14 años. Se armó bajo este formato porque estábamos haciendo con mi expareja, la madre de mi hijo, estábamos haciendo dos proyectos sociales bastante interesantes. Uno era una rehabilitación patrimonial en el Cerro Cordillera, de la población obrera de la Unión. Ah, fantástico. Y la otra, un edificio de más de 100 años en ese momento, y la otra es en la primera comunidad mapuche que se hizo en política pública. Para poder obtener más financiamiento nos pedían que nos formalizáramos como una institución que tenía convenios con el Estado, porque antes lo hacíamos, el proyecto de comunidad mapuche fue una donación que hicimos nosotros, porque nos interesaba el tema, ¿Eso dónde fue, Raúl? Disculpa que te pregunte. En Viña del Mar, en Reñaca Alto.
Ah, ya. una comunidad chiquitita de 24 familias que todavía está muy empoderada, digamos, ¿Ya? que vamos a hacer ahora un proyecto para los hijos de esas familias, que Ah, ahora qué ya bien. son adultos y tienen sus propias familias. Entonces, producto de eso nos formalizamos. Ahora, eso es lo formal, digamos, desde el punto de vista de lo que amarra a Borde Urbano. Desde el principio, el tema, para mí como arquitecto, para mi ex pareja también, el asunto de la arquitectura tenía una pata coja, digamos, en el campo de lo social. Claro. Nosotros estudiábamos Pastel Le Corbusier o grandes arquitectos de ¿Dónde grandes estudiaste obras tú, Raúl? en la Valparaíso. Ya. Ah, Y, por lo menos no tanta y- poesía como en la Católica, ¿no? no, después hicimos historia en la Católica Ya. y Ya. le agregué la poesía que me Después se faltaba. convirtió, después se convirtió. Ah, después se Claro, convirtió. Ya. claro, pero sí, no, paralelamente yo estudié filosofía, Ah, ya. entonces, Ahí claro, está la entonces humanidad, ¿no? tenía unos links cruzados y muchas preguntas que no tenían respuesta. Ya. Entonces, la manera en que empezamos a trabajar estos proyectos era vinculando, escuchando más que imponiendo o llegando con verdades reveladas, digamos, desde la arquitectura. Y con grupos muy potentes, te imaginarás que comunidades mapuches que de primera generación que hablaban mapudungún y yo no entendía nada cuando se enojaban y me puteaban y me tenía que quedar al margen de eso porque no les entendía. Y por otra parte, la comunidad de la población obrera eran chicos muy empoderados, formados en el TAC, en el Taller de Acción Comunitaria de la tía Pati. En Valpo. Entonces son gente bacán, espectacular y donde Con uno, liderazgos potentes, además. claro, mucho, mucho. Mm. Entonces lo que uno iba a hacer ahí es aprender, básicamente. Entonces al aprender a escuchar, yo creo que la arquitectura se escucha, que es una cuestión bien rara porque la mayoría cree que es una cosa del ojo o de la mano, digamos, yo creo que es del oído. Entonces, pero es más, ahí partimos y hemos ido desarrollando como una metodología. Jorge se ríe de nuestra metodología porque es bien ¿Por qué rara. se ríe Jorge? Es rara porque no creemos tanto en estas formas de participación ciudadana formalizadas, digamos, que ¿Cómo eso? al Justamente final, te iba a preguntar eso, Raúl. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se llega ahí? Y cómo también se gana la confianza de las personas, ¿no? Con liderazgos potentes, con misiones de pronto, cierto, culturales distintas, ¿no? En este caso de los mapuches, ¿no? Que tienen otra visión de la vida, de los espacios. ¿Cómo un arquitecto ahí puede entrar y ganar terreno, ¿cierto? Con confianza, ¿no? Sin que intervenga el bueno, trabajador social. es que, claro, es que ahí trabajamos todo como una manera bien caótica, si se quiere. Nuestro principio de articulación se basa en lo que llamamos el diálogo contingente, que es la posibilidad de expresar, de hablar, de poner la palabra al centro, que se puede hablar de todo con una sola condición y que tiene que ver con el sentido del proyecto. Por eso le agregamos la palabra contingente, que es solo contingente a lo que estamos haciendo, Ya. pero de todo, de la vida, del mundo, de la comprensión, de las flores, de la paz mundial, todo puede caber ahí. Entonces, y ahí precisamente tuviste con la clave, la primera fase de lo que hacemos es lo que llamamos generación de confianza. Ya. Y la generación de confianza es ir y escuchar, y quedarse callado. Entonces, cuando uno se queda callado y escucha con atención lo que se está, y uno empieza a preguntar y a dialogar, como los mapuches me tuvieron una tarde bajo la lluvia, 4 o 5 horas hablando en mapudungún. Y yo lo único que hacía era, no sabía si irme o quedarme, me quedé ahí. Años después le pregunté a los líderes por qué hicieron eso, me dijeron para saber si te quedabas. Y si te quedabas eras bueno, si no, no. Claro. Y ¿Cuál esa era es cuál nivel de compromiso, no? También. Claro, claro, y eso es un El- aprendizaje muy sí, valioso, potente. digamos, porque al final lo que quiere la gente es que se le respete, que se le trate como iguales, que no se les venga a vender ni discursos, Claro. ni técnicas aprendidas afuera, sino que uno aporte lo que sabe, pero básicamente escuchando. Entonces, esa primera fase es la más compleja, a veces una risa y arma todo, fácil.
y a veces muy Entrada. complejo, como Jorge podrá contar, experiencias que vamos a terminar la obra y no hemos logrado generar esa confianza. Entonces, depende de los grupos, depende de los estados de ánimo, depende también de la violencia que esos grupos hayan recibido de parte del Estado o de la sociedad, digamos. Hay grupos que están muy violentados, muy maltratados, y ahí generar confianza es muy complejo, muy difícil. Y otros que han hecho la resiliencia y que han aprendido a reírse también, pues al final nosotros esto que hacemos acá, y Jorge lo podrá comprobar, la oficina es una oficina que está todo el día riéndose, más allá de que trabajamos mucho y le ponemos mucho cariño a lo que hacemos, es una cuestión de mantener la risa, porque el día que perdamos la risa es cuando vamos a ser completamente derrotados. Así es. Amigo mío, estamos en la Matriz Cultural de la Matriz Radio conversando con Raúl Araya y con Jorge Burgo de Borde Urbano, ¿no? Esta oficina de arquitectura que trabaja, ¿cierto?, desde la comunidad hacia el territorio de verdad. Amigo, antes de continuar con Jorge, ¿no? Porque interesante también tener esa visión de Jorge en cuanto a este proceso de generar la confianza, ¿no? Cómo se establece hay en trabajo social. Vamos a ir a una pausa y volvemos, ¿ya? Hagan la Matriz Cultural. Amigos míos, no se vayan, volvemos al tiro. Zombie apocalypse. Del patrimonio de la humanidad a la humanidad del patrimonio, La Matriz Radio. Amigo mío, estamos de regreso a la Matriz Cultural de la Matriz Radio, conversando con Jorge y con Raúl, ¿no?, de Borde Urbano. Y contarles que estamos, bueno, Facebook Live de la Matriz Radio, lamatriz.radio.cl streaming y 106.1 FM en Valparaíso. Ahí nos pueden escuchar. Si no nos quieren ver, porque no somos muy guapos, así que si no se quieren asustar, mejor escuchen nomás o ponga ahí, apague cámara, ¿no? Y lamentablemente no somos bellos. Oye, amigo mío, Jorge,
estamos en el blog anterior, ¿no? Esto que comentaba Raúl, ¿no? Que tenía que ver con esta relación de confianza, estos primeros encuentros, ¿no? Que se hace con la gente, con las comunidades. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se trabaja desde ahí, Jorge? Principalmente yo diría que una de las cosas importantes que no hemos podido hacer es el cara a cara, digamos. Yeah. El ir a terreno, el compartir un poco lo que decía yo. De repente hasta un tecito, quedarse después de la reunión y habláis de otras cosas, digamos, ya ahí se abre un poco la intimidad de los dirigentes, los problemas, las mismas vivencias que han tenido, viene entre comillas un pelambre de la organización, etcétera. Entonces ese tipo de cosas abren espacio para bajar puentes de otro tipo de cuestiones. Y se van generando alianzas. Cuando tú contestas, eres oportuno para responderle, no lo dejes colgando, le entregáis información con certeza, le generáis certeza y seguridad también que de alguna manera ellos van avanzando en eso. Y como esto es un trabajo integral, como yo le digo, o intersectorial, en términos o interprofesional, si tú quieres ponerlo, tanto el trabajo que realizan los arquitectos, el equipo, como el tema social tienen que ir caminando de la mano porque si no, no funciona. Podemos desarrollar distintas buenas obras, pero si no están esas obras conversadas con los beneficiarios, con los integrantes del comité, etcétera, no, sí pasan, pero pasan complicados, digamos. No sé, hasta definir los colores, ¿no? Los colores que va a llevar, porque algunos programas consideran la pintura. Yeah. Entonces, el definir también los colores, porque va a ser cómo van a quedar ellos viviendo unos buenos años con esos colores. Entonces, sí, es un detalle. Un detalle importante que a veces, claro, que a veces las oficinas públicas no toman en cuenta, ¿no? Yo viví harto años en Valparaíso, ahí en Cerro Alegre, y de repente, claro, se le aparecían estos programas de la oficina a nivel municipal, de pintar fachada, la cuestión, y llegaban y pintaban la fachada de tu casa sin preguntarte de cualquier color, ¿no? O te tocaba amarillo, o te tocaba rosado, o te tocaba celeste, pero nadie te preguntaba a ti, decir, qué color quiere pintar su casa o el sector. Entonces, claro, son temas súper importantes de qué forma también se va construyendo, ¿no? Esta ciudad se van construyendo los barrios, y se va construyendo también esta confianza con la gente, ¿no? ¿Alguna historia ahí simpática, alguna anécdota, Jorge, en estas relaciones con la gente? Yo todavía no tengo, y yo creo que Raúl a lo mejor puede aportar más de alguna, aparte de la que contó esa que lo tuvieron 4 horas bajo la lluvia, hablando mapudungun, sin entender nada. Yo todavía no construyo esa anécdota. Lo que sí, siempre la gente te echa la talla por lo que uno es afable o poder mediar a veces en cuestiones de conflicto. Bueno, me ha tocado así solo, me tocó el otro día casi presenciar una pelea entre dirigentes, y tiene que ver un poco hoy día, yo creo que el tema de la salud mental está bastante resentida. Estamos gente de adultos mayores, y que efectivamente yo pensé que se estaban echando talla todo el rato, pero cuando vinieron los empujones ahí me asusté y me paré. Ahí fui a calmar las pasiones. No, fui a calmar las pasiones. Salió arrancando, ¿no? Yo era más grande que ellos, así que era como para separarlo, así. Ahí, terminé un poco asustado porque yo no cachaba cómo se generó, y fue por unos chispazos así, como un cortocircuito y ¡pah! Al tiro, el golpe. Entonces, delante de una funcionaria ahí de la misma administración del comité, entonces fue como raro, fue raro. Sí. Pero eso ocurre hoy día, es lo que está pasando hoy día, que la gente anda como se decimos en términos muy a flor de piel, sale la ira. Qué bien. Oye, estoy aquí, amigos, Raúl y Jorge, estoy en su Instagram, ¿no? Para que la gente los vaya conociendo, Borde Urbano Arquitecto, ¿no? Y la página web bordeurbano.cl, ahí pueden ver. Y hay parte de la historia, ¿no? Hay proyectos, ¿no? Las publicaciones Casa Digna, el Maqui. ¿Qué nos pueden contar de
algún proyecto antiguo, ¿no? Que podamos conversar, ¿no? Pensar, Y ahí ese Instagram está en marcha blanca, porque ¿ya? estamos haciendo una renovación de todas nuestras formas de comunicación, Ujú, porque en verdad, entre el trabajo, entre la serie y el andar, como decía un amigo, ujú, hemos descuidado en los últimos años la comunicación a través de las redes. ya. Y evidentemente que hoy día eso es un descuido fatal, digamos, y grosero, digamos, y lo estamos tratando de resolver. Ahora, dentro de eso, mira, ahí están mostrando una recuperación que hicimos del proyecto Las Siete Hermanas, que es un conjunto emblemático de la arquitectura Yo viví moderna en las Siete Hermanas, ¿eh? Yo, espectacular, yo viví digamos. ahí entre el 92, de cuando llegué de Santiago, del Ya. 92 al 2000 viví ahí, sí. Claro, ahí lo que hicimos fue reponer los ascensores y Ah, poner en ya. norma En las esa torres, caja de ascensores, que no estaba obviamente en norma contemporánea. ya, Y además recuperar las fachadas que tenían daño ya. Las entonces quebravistas. los quiebravistas, eso. Y ¿No? que eran de asbesto cemento y los Sí. hicimos metálico ahora, digamos. Ujú, Son pequeñas cosas, digamos, pero que le hacen al fondo la calidad de vida, digamos, sí, de pues, la comunidad. Ese tipo de proyecto es lo que se llama mejoramiento, pues es para subsidios a sectores medios, ya. y otros que son para sectores populares. Ahí de los proyectos, ahí está mostrando uno que nos tiene bien orgullosos ¿Este? arriba. Mira, ese es muy interesante porque En San Horacio, es de una comunidad multicultural, ¿ya? mapuche, de Aitá, Rapa Nui, Aymara, que está en Villa Alemana y que se Ah, entregó el está por acá. 2015 Ya, y nos tiene muy orgullosos porque hay una cantidad de organizaciones vivas ahí funcionando bastante interesante, digamos. Desde las cuestiones más formales como la administración y la junta de vecinos, y por otra parte las comunidades juveniles, el club de adulto mayor, hay un grupo de chicos que juega palín, ya. entonces son cosas que nos tienen bien orgullosos porque la gente valora lo que se ha construido desde sí mismo, digamos, desde Claro. ellos mismos. Claro, yo conversaba otra vez con un arquitecto, ¿no? Gente que a veces trabaja en Serbia en otro lado. Y claro, yo siempre me preguntaba esto, ¿no? Este trabajo que se debiese hacer con la comunidad, ¿no? De pronto cuando se va a construir algo, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué cuando construyen algo, ¿cierto? Antiguamente se construía una casa para la unidad vecinal, ¿no? Para que funcione una junta de vecinos, un Sí. espacio comunitario, ¿no? Porque nunca se pensó y no se pensó en construir también centros culturales dentro de estos espacios, ¿no? Que son comunitarios y que podrían permitir desarrollo también cultural, ¿no? De la misma comunidad, ¿no? Con esta instancia del palín que tú me comentabas, ¿no? Claro, los jóvenes que juegan palín u otro deporte, ¿no? Mira, eso básicamente a ver, hay que pensar que en dictadura la política habitacional Ujú, cambió y se constituyó esto que se llama Servio, que aglutinó a todas las instituciones que venían haciendo política pública ujú. antes, digamos, la Cormu, la Corvi, la La Coravit, Corby, claro. eh, y que tenían calidad de proyectos extraordinarios, digamos. Luego, al aglutinarse todo esto bajo el Servicio de Vivienda y Urbanización el año 76, si no recuerdo mal, Ujú. la calidad de los proyectos bajó ostensiblemente porque se inventó un concepto que la derecha llamó solución habitacional. O sea, ya no era Claro. vivienda ni era ciudad lo que se construía, sino que se daba una solución Una habitacional. solución, claro, de Claro, emergencia ahí. y esa solución estaba desconectaba ciudad de Ujú, vivienda y la vivienda era entendida como el espacio reducido, digamos, que le podías entregar, que en esos tiempos era ujú, 36, 40 metros cuadrados. claro. Ahí hay un vacío, un hoyo negro, digamos, que hoy día hay 420.000 a lo menos viviendas de ese tipo, lo que se llama la vivienda básica Servio, que a mi juicio lo único que cabe es demolerlas o volarlas o hacer Claro. lo que sea, pero sacarlas del panorama. Interesante Muchas de eso, ellas Raúl. construidas en muy buenos lugares, digamos, que Ujú, podrían ser muy buenos proyectos hoy día, y actualizarlos a la política pública contemporánea, digamos, que es bastante mejorcita, digamos. Entonces, el que no se considerara la opinión de la gente, ni los centros culturales, ni las sedes comunitarias, también tiene que ver con un asunto que la dictadura promovió, que es el corte de los vínculos ujú, sociales. claro.
Entonces, al no tener vínculos sociales, se facilita la dominación, digamos. El hacer este trabajo desde la comunidad con la participación es justamente ir en sentido contrario de eso, para recuperar los vínculos humanos, sociales de primer nivel, digamos, y a partir de eso elaborar los proyectos. O sea, el proyecto no es lo importante es la construcción de esos vínculos, la recuperación de esos vínculos. Y el proyecto lo que debe venir a hacer es facilitar eso de la mejor manera que se pueda. Ahora, ¿por qué muchas veces estas cuestiones quedan limitadas? Porque los recursos para la vivienda social, para la vivienda y la ciudad son muy escasos, digamos, Son muy pocos bajos, los ¿no? dineros, son muy bajos los montos. Entonces, producto de un sistema mercantil, digamos, la especulación con los suelos es horrenda, digamos, por lo tanto, hoy día nosotros estamos como oficina y una parte de la política pública está tratando de que la cosa se valore más desde el punto de vista de la recuperación de lo urbano en general, más que la solución de vivienda en particular, digamos. Claro. Te hago notar que esa plaza la hicimos una cosa que nos tiene muy orgullosos en la plaza del Maqui en Miraflores. Esa plaza estuvo abandonada mucho tiempo, Sí. habían talleres mecánicos ahí funcionando, Ujú. y se recuperó para el barrio en medio de un programa que se llama Quiero mi barrio, que es una cuestión que partió con mucha potencia y que ahí se ha ido debilitando un poco por el tipo de intervenciones que se han hecho. Sin embargo, se han hecho muy buenas intervenciones y varios espacios públicos recuperados bajo esa línea, y a nuestro juicio este es uno de los buenos, digamos, porque lo hicimos nosotros. Sí. Pero es muy bonito porque se ocupa harto y la comunidad lo agradece mucho, digamos. Claro. Los espacios públicos, claro, son espacios fundamentales, ¿no? para el desarrollo humano también Sí, claro. y de la comunidad. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Jorge Burgo y con Raúl Araya de la oficina Cierto Urbano Arquitecto, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Que importante, ¿no? Ya que estamos en periodo de elecciones, saber por quiénes vamos a votar, ¿no? Por quién vamos a votar en estas elecciones que se vienen ya en noviembre, ¿no? Hay elección de parlamentarios, core y presidente. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, cuando se construye ciudad, cómo están pensando, estamos pensando una vivienda digna para la gente, ¿no? Con los espacios comunitarios correspondientes, y eso sin duda la derecha no lo va a hacer, ¿no? Eso estamos claros. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Marcar eso, ¿no? Y poder plantear la necesidad de esta vivienda digna, ¿no? En Valparaíso, en Viña, el Puebla, Alemana, Limache, Olmué, en toda la región de Valparaíso, ¿no? De qué forma también, ¿cierto?, se van haciendo espacios comunitarios y colectivos en las distintas zonas, ¿no? Hacia el interior, ¿no? Los Andes, Petorca, y en esta zona. Amigos míos, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Jorge y con Raúl. Estamos por el 106.1 FM en Valparaíso, la matrizradio.cl el streaming y Facebook Live de la Matriz Radio. Amigos míos, vamos a ir a la segunda pausa y volvemos, porque hay temas importantes, ¿no? Que tienen que ver con el déficit de vivienda en Chile, en la región, ¿no? Y cuáles son las proyecciones a futuro. Amigos míos, no se vayan, estamos en la matriz cultural, vamos y volvemos.
Desde el puerto de Valparaíso, La Matriz Radio. Amigo mío, continuamos la matriz cultural de la Matriz Radio de Valparaíso, ¿no? Bueno, ahora de la región de Valparaíso, para todo el país, para toda la gente, ¿no? Que hay. Tenemos gente que nos ve de todos lados, Jorge y Raúl, ¿no? Así del norte de Chile, del sur, de Argentina, de Perú, Bolivia, ¿cierto? Tenemos hartos seguidores que nos siguen y nos escuchan. Hay un tema, ¿no? Amigo mío, un tema es la vivienda digna, cómo se va construyendo, ¿cierto? Es importante estos diálogos, ¿no? Ciudadanos, colectivos, en territorio con la gente. Y lo otro, este tema de realidad, ¿no? Tú me comentabas, Raúl, recién, este tema que hay con las viviendas, ¿cierto? Que se construyeron en dictadura, ¿cierto? Y otras más que están ahí, que son pequeñas, son en espacios cerrados, no hay comunidad, no hay nada. Y la vivienda que faltan, ¿no? Entonces, hay un déficit de vivienda a nivel nacional, regional, pero también hay que sumar este otro aspecto, ¿no? De la vivienda que se construyeron y, como tú dices, ¿no? O se intervienen o se echan abajo de una, ¿no? Y eso nos sube el déficit, ¿no? Sí, claro, el déficit hoy día a nivel nacional es sobre 500.000 viviendas, digamos, más de 1.600.000 familias sin viviendo en condiciones precarias de allegamiento, en toma, en arriendos de baja calidad, digamos. En la región son más de 35.000 viviendas las que faltan, en Valparaíso 9.000, en Viña casi 7.000, en Quilpué más de 2.000, en Villa Alemana 1.600. Es bastante brutal cuando uno lo dice así, digamos, porque ya ver sufrir una familia sin vivienda es muy duro. Imagínate los números de los que estamos hablando. Sí. Sí. Y claro, ahí a propósito de esta cosa de cómo hacer digna la vivienda, lo primero es que la vivienda esté incluida dentro de la ciudad. Claro. Y lo que hizo la dictadura no es solo... A la periferia. No es solo haber hecho la solución habitacional, sino que excluirlos de la ciudad, es dejarlos afuera. Y eso es lo que hay que revertir, digamos, reintegrando a la gente al interior de los centros urbanos, digamos. Y eso hay miles de maneras de abordarlo, digamos, y por ahí, por lo menos Borde Urbano cree que hay que armar el principio de dignidad, digamos, volver a poner la vivienda como un asunto social, digamos, donde no es solo un problema del techo, sino un problema de las relaciones humanas. Y eso, y pensando que buena parte de nuestra ciudad, Valparaíso, para qué decir, tiene los centros prácticamente desocupados, o Valparaíso tiene muy poca ocupación en el plan. Entonces hay que revertir ese proceso, hay que volver a la familia, y ahí nos pasa otra cuestión que está ligada al problema de la vivienda digna, y que yo no me canso de repetirlo, que buena parte de la oposición a esas medidas son los mismos vecinos que ya tienen propiedad. Entonces, que se oponen a que la vivienda de los pobres llegue a su lado. Incluso hemos visto cosas dramáticas como gente que armó sus conjuntos habitacionales bajo la forma cooperativa en los años 60 y que hoy día se oponen a que lleguen cooperativas. Claro. Entonces, eso es como increíble eso. Yo pensaba en eso, claro. Es decir, cuando se construye un edificio, por ejemplo, en el centro en Viña, ¿no? La gente compra el paño, toda la cosa, los departamentos, pero después cuando te van a instalar un edificio al lado, decís, no, pero ¿cómo es posible? Otro edificio más, ¿no? Entonces lo quieren para ellos, pero si no. Claro, hay varias cosas ahí. Pues uno, cuando levanta esas mega torres inmobiliarias para segunda y tercera vivienda, es un abuso también de la ciudad, porque esos mismos espacios los podría ocupar la gente que requiere... No tiene vivienda. Que no tiene vivienda, digamos. Claro. Y la otra es el respeto, la dignidad también tiene que ver con el respeto a la propia historia de las ciudades. Cuando instalas estas mega torres en tramas urbanas de 4 o 5 pisos, es una violencia sin nombre, digamos. Entonces tú no tienes por qué pasar del extremo de levantar esas torres o al otro extremo de no hacer nada, como ocurre en Valparaíso con los sitios heriazos, terrenos heredados por generaciones de italianos que ni siquiera viven en la ciudad, digamos. Entonces, entre medio está la solución. O sea,
me contaban que están ofreciendo terreno en el centro de Valparaíso, en cerca de mi bar favorito del mundo, que es el Bésame Mucho, ¿Ya? por 60 UF el metro cuadrado. O sea, es una 60 cosa... UF, metro 60 cuadrado. UF son más o menos 1.800.000 Sí. pesos por metro cuadrado. Claro, Entonces imagínate de lo que estamos hablando. no Entonces eso es irracional, digamos. Yo creo que una ni locura. siquiera el Central Park llega a esos valores. Claro, Y eso, toda esta conversación tiene que ver con la dignidad al final, pues, sí. de recuperar la ciudad, recuperar a las Sí. familias, Volver al ponerlas en centro, ¿no? disposición, volver al centro. Esa es la tarea, yo Sí, creo, sí, sí, porque ahí recuperas no solo la dignidad, las buenas relaciones, las buenas redes, el equipamiento, sino que también recuperas la belleza. sí. Sí, Sé que, para nosotros el problema es la dignidad, el derecho a la vivienda y el derecho a la belleza. claro, qué interesante eso, ¿no? El derecho a la, Derecho a la ciudad. a La la, ciudad también. a la ciudad a caminarla, ¿no? Estaba pensando, Jorge, en este tema social, ¿no? Que tiene que ver con este proceso contrario a la gentrificación, ¿no? ¿O estoy equivocado? Usted No, dígame. está bien, está bien, ¿Sí? está bien. De hecho, comentábamos hace un rato atrás con Raúl, que yo había escuchado en gente que estaba armando un programa de gobierno a propósito de las elecciones que tú planteabas, que hablaba, por ejemplo, de radicar a los campamentos. Entonces yo le decía, no podemos hablar No, de eso en forma per se, no. porque ¿dónde viven los campamentos hoy día? En la Sí. periferia de la ciudad. Sí, Y si tú los radicas allí, los dejáis fuera de la ciudad, fuera de los servicios, claro, fuera de la Sí. ciudad misma, digamos, donde están Ujú. los centros, claro. donde están los colegios, los buenos colegios, etc. Entonces, es lo que yo pensaba a propósito de un posgrado que estoy haciendo en situación de lo que la apuesta que tiene la gente en la Manuel Bustos, Claro, de quedarse allí. Pero te vas a quedar allá en la punta del cerro, en la Villa Independencia, en la Claro. Chupaya, sí, y lejos de escuelas, digamos, de escuelas municipales tan buenas como la 15 que está abajo, Claro. en el plan, que no tiene ninguna posibilidad los niños y niñas claro. de Manuel Bustos, digamos, llegar allá, Todo. con problemas de movilidad, con temas Claro. que tenéis problemas, digamos, con los transportes públicos, que funciona, sobre todo para esos sectores, siempre mal, tarde Sí, pues, y es decir, el escaso. transporte, claro, con Entonces, todos estos barrios lejos. fijáis un gueto allá de pobres que no me vengan a molestar, y en Viña, obviamente, no los queremos en el centro de la ciudad, así que mientras más lejos mejor y que estén escondidos. Entonces yo hago jardines, paso piola con la Quinta Vergara, con el festival y con los jardines, y arreglo la orilla de la playita y estamos listos. Mira, Estoy financiado. Es un tema súper importante eso, ¿no? Y de qué forma también los colegios que están en el centro, ¿no? Se están quedando sin estudiantes, sin alumnos, y después hay que cerrarlos, ¿no? Porque de que no ser un colegio grande, es decir, con muchas salas, mucho espacio, si no hay alumnos. Entonces, claro, ahí esto permite, ¿no? Y con una Habitar la ciudad, infraestructura de lujo, claro, vivirla, que no habitar la la tienen ciudad, tampoco la otra colegio. estudiar en el centro, ¿no? Y también que, claro, estudiar en el centro de una ciudad donde tenéis museo, tenéis espacios, tenéis galería, a estudiar en un barrio periférico que está abandonado de todo, es decir, culturalmente cambia todo, ¿no? Y además lo que se pierde, Cristian, es el tema de que, bueno, yo soy hijo de la educación pública, salvo la universidad, que estudio en una universidad subvencionada por el Estado. Muy Pero la católico. educación pública... Muy católico, don Burgos. No, laico. Yo agradezco, yo siempre me vale, agradezco de haberme puesto en un kinder público que había en Rancagua. Después pasé a una escuela con número, la escuela 15, kinder público, y después estudié en el Liceo de Hombres de Rancagua, que a mí me dio la municipalización ahí entre medio, cuando yo estaba estudiando. Entonces, y yo iba ahí con niños, niñas, en el colegio de todos sectores sociales. Entonces, eso permitía integración. Hoy día, si tú tenías instalada una escuela allá arriba, en cualquier sector alto, sea Valparaíso, de Viña, o en los sectores periféricos de ciudad, como Quilpué o Villa Alemana, efectivamente tampoco se produce una integración social. No, solamente estás con los tuyos, con los del mismo sector, y después empezamos a diferenciarlo por lenguaje, por modo de vida, etcétera.
prácticas, etcétera. Entonces, no permite. La ciudad puede ser más integradora. Estas posibilidades hoy día que se están discutiendo en los programas de gobierno, coincidimos con el Raúl que efectivamente no operan solos, no hay una solución para este tema de las 600, casi 600.000 viviendas de déficit que hay en el país. Son varias medidas las que hay que tomar. Qué bien. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Jorge Burgos y Raúl Araya, ¿no? De la oficina Borde Urbano, bordeurbano.cl, y en Instagram es, les digo al tiro, Borde Urbano Arquitectos, ¿no? Es el Instagram de los amigos para que los visiten, para que los revisen y vean esto, ¿no? Hay proyectos, mejoramientos, noticias y todo. Y de qué forma, ¿no? Se va construyendo ciudad, se va construyendo este Valparaíso, esta región, ¿no? Con diálogo, ¿no? que es fundamental. 106.1 FM en Valparaíso, lamatrizradio.cl y Facebook de La Matriz Radio para que vayan mirando y escuchando estos temas. ¿Qué proyectos se vienen ahora pronto, no, Raúl, Jorge? ¿Qué es lo que está ahí en carpeta a espera de que pase esta pandemia, no? Dele, don Raúl, vamos. Mira, tenemos un buen número de proyectos de mejoramiento que estamos postulando ahora, ver si nos salen, porque ha estado un poco extraña la selección en los últimos años, y se ha concentrado en algunas pocas manos, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la vivienda nueva, estamos en cuestiones bien interesantes porque estamos abordando el tema de las cooperativas, que nos tiene muy entusiasmados. Tenemos ya un proyecto en fase de desarrollo inicial en Villa Alemana, que estamos con otras cooperativas viendo cómo nos funciona. Estamos tratando de seleccionar un proyecto acá en el pie de Cerro Valparaíso para 54 familias del taller El Litre, que es un taller un taller comunitario de alta impacto comunal. Que nos tiene muy motivados porque es un proyecto bastante difícil de hacer, pero muy interesante porque es con la gente que ha vivido ahí por 30 años. Claro. Y que no ha tenido posibilidades de acceder a la vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, estamos estamos por terminar un proyecto de microradicación, que es un piloto a nivel nacional, que plantea la cosa de densificar los terrenos existentes con las mismas familias y con sus parientes, digamos, de modo de resolver, que es una manera bastante atractiva, que es lo que algunos están descubriendo como hilo negro recién. Nosotros venimos trabajándolo hace rato, y donde habían 4 familias, estamos entregando 8 unidades de vivienda bastante bonitas, digamos, en la Plaza Mena del Cerro Florida, a una cuadra, digamos, de la Sebastiana, que es un terreno maravilloso, y la gente vivía en condiciones muy precarias, y tuvimos un año parado producto de la pandemia por un lado, y de que las platas no alcanzan. Entonces esta cuestión todo tiene que ver con recursos. Por otro lado, estamos haciendo la rehabilitación del proyecto del Liberty en el barrio Puerto, que nos tiene muy entusiasmados. Porque aquí en el barrio. Ahí en tu barrio, digamos. En tu barrio, claro, en el barrio de todos, porque la Plaza Chaurren es de toda nuestra ciudad. Sí. Y es muy bonito ese proyecto porque abajo es una placa comercial, que queremos instalar algunos locales al interior ahí de oficios patrimoniales, y en los pisos segundo y tercero de vivienda para arriendo, 24 viviendas para arriendo. Y ahí es una cosa que nosotros estamos bien entusiasmados e hinchamos harto por la vivienda en arriendo como solución a las políticas públicas, porque resuelve varios temas, digamos. Uno, te permite que el Estado sea propietario y mantenga el valor, un costo, ¿no? El valor de exacto. Eso permite que al mercado lo intervienes bajándole, claro, además, bajas la especulación en el fondo, porque tiene... Eso todo en Valparaíso, ¿no? Eso, claro. Hay un profesor muy interesante, una investigación que dice que tú, a partir de 100.000 viviendas en arriendo de carácter público en el país, ya empiezas a controlar la especulación inmobiliaria.
Y eso, nosotros estamos haciendo esta apuesta, que es una propiedad municipal, digamos, el municipio confió en nosotros para desarrollar este proyecto. Ha sido un proceso bastante largo porque es un edificio que tiene carácter de patrimonio, ¿no? Conservación patrimonial, un inmueble de conservación histórica, por lo tanto tuvo que pasar por todos los filtros habidos y por haber, pero creemos que es un buen proyecto y estamos cercanos a que se aprueben los recursos para financiarlo. No es un proyecto barato, digamos, como no va a ser barato recuperar buena parte de la ciudad, pero es necesario y es urgente, digamos. Esas son las cosas que nos tienen más motivados, y paralelamente estamos entrando en una cosa que le habíamos hecho el quite por ignorancia, básicamente, porque no podemos saber todo, digamos, que son los programas de integración, digamos, que nos tiene bien entusiasmado un proyecto en el Limache que estamos haciendo de integración, ojalá salga seleccionado, porque esos proyectos tienen un 25% de familias vulnerables y el resto se coloca en el mercado inmobiliario a unos precios razonables, digamos hasta 2.200 UF. La calidad de los proyectos es bastante buena. En los últimos que se han seleccionado, nosotros hicimos un esfuerzo bien grande por promover un proyecto de calidad, a veces con algunos tirones con la inmobiliaria, porque obviamente son cuestiones a veces no van de la mano, pero hemos ido instalando la idea de que un buen proyecto, una buena calidad de proyecto tiene más rentabilidad, incluso económica, digamos, porque se facilita la instalación en el territorio, se facilita las aprobaciones, digamos, y estamos viendo, y además de los proyectos privados, digamos, que ya son como otra lógica, digamos, que tienen más recursos y que uno puede darse algunos gustitos como profesional arquitecto, digamos. Pero todas esas cosas son lo que hemos desarrollado en pandemia, que no es poco, digamos, pensando en... Es harto. Una cosa bastante difícil. Es harto. Amigo mío, estamos en la Matriz Cultural de la Matriz Radio conversando con Jorge Burgo y Raúl Araya, ¿no? de Borde Urbano. Amigo mío, estamos llegando al final del programa, ¿no? El tiempo pasa rápido, pasa volando. Así que muy, muy contento de poder conversar con ustedes y conocer un poquito más de esto, ¿no? De qué forma se va construyendo la ciudad y de qué forma, ¿cierto?, se está interviniendo este Valparaíso querido. Amigo mío, les doy a cada uno ahí unos minutitos para que digan lo que quieran, ¿no? Pueden mandarle saludo a la abuelita, ¿no? A los amigos, a quien quieran, ¿ya? Ahí, Raúl, no sé quién va primero, Jorge o Raúl. Dele nomás a don Jorge. Bueno, desde la radio poder invitar también a la gente a buscar alternativas para los temas habitacionales. Hay. Claro. Nosotros somos una institución, hay muchas, varias, y yo creo que la apuesta que uno tiene que hacer en esto es ofrecer alternativas para buscar el déficit de la vivienda. Y yo creo que nuestra oficina, humilde oficina, ha tratado de promover y de mantener un tema de ciudad, de vivienda, procurando entregar una vivienda digna a través de proyectos como el de la microradicación, recuperación de un edificio patrimonial, hoy día con la apuesta de los proyectos de integración social y también con la recuperación de aquellos antiguos conjuntos habitacionales que el Estado hoy día quiere recuperar para la familia, para mejorar la calidad de vida, e instalar una forma de mantención. Así que hay alternativas. El Barrio Puerto siempre ha sido un tema, un desafío para mí, así que también invito a los habitantes del Barrio Puerto, ahí tenemos algunos amigos, amigas, que nos pueden invitar a conversar sobre estos proyectos y poder armar, quién sabe, algún proyecto de microradicación y buscar la vivienda como una oportunidad también de integración social, una vivienda que también sea un objeto de una política, de una vida más digna también para los chilenos y chilenas. Importante eso, ¿no? La integración social, Jorge. Muchas gracias. Raúl. Bueno, Cristian, primero agradecerte la invitación, excelente conversación, muy, muy estimulante, digamos, y que muestra todo lo que está por ocurrir, digamos, todo lo que se viene ahí. Y yo tengo una moderada esperanza, digamos, que las cosas que vengan en adelante sean mejores. Se modera bastante eso cuando se asesina a un Peñi en el sur, eso claro. Me pone bastante alerta, digamos, de que esto no va a ser un proceso fácil, digamos. Por lo tanto, ahí un saludo
fraterno a la Totalmente. familia de Pablo Marchán, digamos, y a toda Así la es. coordinadora Arauco Mayeco, a través en particular de su líder, el compañero Yaitul. Eso, y otra cosa, agradecer a los radioescuchas, digamos, como se decía antes, que pudieran estar interesados en esto. Y tal como dice Jorge, hay alternativas, no hay que cerrar las posibilidades. En esta cuestión, la clave, como te decía, de la generación de confianza es escucharse. Y hoy día nosotros estamos disponibles a escuchar todo lo que sea necesario, digamos, y también a mostrar lo que se ha hecho, digamos, porque la confianza Importante. no es una promesa de futuro, sino que es mostrar lo que uno ha hecho en el pasado, digamos. No se genera la confianza prometiendo cosas, sino mostrando lo que se ha hecho. Y desde esa perspectiva, yo creo que debieran ocurrir cosas buenas, digamos, hay harta gente tratando también de hacer cosas por la ciudad, digamos, en Valparaíso hay harta gente súper potente. Claro. Y en la medida que colaboremos más unos con otros, aprovecho de pasar el aviso, nosotros tenemos una asociación de asistencias técnicas, la Asistec, que ha dado harta lucha, digamos, a favor de la vivienda digna. Somos 27 entidades patrocinantes y prestadoras de asistencia técnica de la región, y con ellos, nosotros tenemos la creencia que todo esto nadie lo hace solo, esta cuestión es colaborativa, digamos, y en la medida que todos crucemos en Valparaíso cuesta harto porque hay demasiada desconfianza, la pobreza nos hace desconfiados, pero en la medida que colaboremos, mostremos, y simplemente mostrarnos, sin demostrar nada, sin creerse el que se la sabe toda, ni nada de eso, sino simplemente mostrando y abriendo, digamos, nosotros podemos mostrar una increíble cantidad de fracasos, digamos, Claro. y somos bielcistas, así que hemos aprendido harto. Está bien, está bien. Y la última cosa es que el derecho a la vivienda digna, digamos, tiene que ir necesariamente ligado al derecho a la ciudad y al derecho a la belleza. Claro. En la medida que lo que se acuerda, lo que se desarrolla, lo que se proyecta es bello, la gente lo cuida, por una parte, se valora, claro, y se construyen mejores relaciones humanas. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, aportar un poco de belleza, aunque sea en la aplicación de colores, somos bastante disruptivos, digamos, en las propuestas que hacemos, no siempre nos va bien con los vecinos, a veces nos critican nuestra audacia, pero es tratar de quitar esta marca que tiene la vivienda social, la vivienda pública, como si fuese vivienda de segunda categoría, y claro, no, pues es vivienda de primer nivel, claro, tiene que ser la primera. Porque requiere, claro, porque es donde vives todo el día. Sí. ¿Cachai? Por lo tanto, es más importante que sea bello, que esté bien resuelto, que tenga relaciones posibles, digamos. Y desde el punto de vista de la escucha, yo creo que es un camino largo, lo hemos transitado por hartos años, y esperamos seguir transitándolo si la revolución nos lo permite. Qué bien, qué bien. Un abrazo hoy, amigos Raúl y Jorge. Hoy estamos terminando la matriz cultural. Muchas gracias por haber estado, Jorge y Raúl, haber conversado. Y ver por la invitación. Y ver que todo es posible, ¿no? Los sueños son posibles, los cambios son posibles, así que piensen bien por quién van a votar en noviembre, así que es importante, se lo digo en serio, así que lo estamos viendo. Amigos míos, a las 20 horas viene Ventana Migrante, programa de migración en Valparaíso, así que no se lo pierdan, nos estamos viendo el próximo lunes. Un abrazo, chao, chao.